Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Todos tenemos que estar unidos en un mismo espíritu y este espíritu debe ser un espíritu bueno, lleno de bondad. Este espíritu debe ser dotado de humildad, amor, mansedumbre, piedad, fe, esperanza, poder, fidelidad y gracia. Porque es el Espíritu Santo de nuestro Padre. El Señor ya viene pronto. Oremos. Señor, pedimos por los pobres, por los enfermos, por los que sufren, los que están en las cárceles. Creemos, Señor, en tu amor infinito. Derrama tu bendición y misericordia y muévete con tu divina luz sobre aquellos que no te aman, no te buscan y no creen, Señor, para que busquen de tu palabra, Señor, y puedan recibir su salvación. Continuamos hoy con el video número 229, Juan 16:10, ya Cristo viene pronto. Una palabra que el Señor me dio, Él regresará. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, 1 Corintios 15:23. Dios nos ha hecho una promesa, regresaré. Nos asegura, si las rocas saltaran, si la tierra temblara. Pero los hijos de Dios no tienen por qué temer, pues el Padre ha prometido llevarnos con Él. Pero nos atrevemos a creer en esa promesa, nos atrevemos a confiar en su lealtad, hermanos. No hay una cautelosa porción de nosotros que se pregunte cuán confiables puedan ser estas palabras. ¿Cómo podemos saber que hará lo que dijo? ¿Cómo podemos creer que moverá las rocas y nos libertará? Muy simple, porque ya lo hizo una vez. Un aplauso para Cristo. Amén. Yo he venido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Jesús ora por sus discípulos. 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo tampoco. Yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que has amado esté en ellos y yo en ellos. Arresto de Jesús 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que ha dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año,
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, Pedro, en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les ya haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: Así responde al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. 19. Así que
Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús, y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendráis contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestros reyes. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgotá, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dieron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Este fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La resurrección. 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, pero tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino y le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamando el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153,
y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Momentos de análisis. 16:13 guía. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta. 16:32 soledad. La historia está repleta de relatos de cristianos que han estado solos durante extensos periodos de tiempo, en forma voluntaria en los desiertos o involuntariamente en prisión, pero que salieron de la experiencia con la certeza de que Dios estaba con ellos. Si usted, hermano, aún no lo ha hecho, lea un libro sobre los padres y madres del desierto. Tal vez le agradaría comenzar con el libro de John Christopher, En el corazón del desierto, espiritualidad de los padres y madres del desierto, In the Heart of the Desert, The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers, una recopilación de los dichos de ellos acompañada por un comentario original de Chris Smith. También el índice de disciplinas espirituales. 17.1.8. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué aprendemos acerca de la Trinidad a través del pedido de Jesús de ser glorificado y de la descripción que le hace a su Padre de su obra? Ver también notas sobre 14.1.31, 17.3. Y esta es la vida eterna. En este versículo la única definición bíblica sobre la vida eterna no aparece, una promesa que no sabemos si se cumplirá, y que Dios te ayude cuando mueras, sino genuinamente en conocer al único verdadero Dios a través de Jesucristo ahora. 17.6. He manifestado tu poder. En las Escrituras, el nombre de uno implica su carácter. Conocer el nombre de Dios es transformarse en alguien que le pertenece a Él y es formado según el carácter de la Trinidad. 17.7.8. Ahora han conocido que todas las cosas que has dado proceden de ti. La total dependencia que tiene Jesús de su Padre nos sirve como enseñanza. ¿Por medio de qué prácticas podríamos crecer hasta llegar a tener una total dependencia en lo que se refiere al obrar del Espíritu a través de nosotros? 17.9.19. Yo ruego por ellos. Considere todo lo que aprendemos de la obra de la Trinidad y la nuestra propia cuando Jesús ora por sus discípulos. Con demasiada frecuencia no llegamos a presidir cuánto desea Dios que la comunidad cristiana sea una. Como parte del carácter trino, la comunidad sigue a Jesús al permanecer en la palabra del Padre. Cuando mayor impacto tendría la iglesia en el mundo si no perteneciéramos tanto al mundo, estamos dispuestos a morir al mundo, a vivir en nombre del Señor, a dar nuestro todo con el gran costo que implica. 17:20-26. Mas no ruego solamente por estos. A través del capítulo 17 y especialmente cuando Jesús ora por nosotros, nos unimos al discípulo amado al escuchar furtivamente la conversación de la Trinidad. Regocijémonos en el inmenso privilegio de que nos da de ser parte de este compañerismo por medio de la invitación y mediación de Jesús. 17:21-23. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 18:4-9. Yo soy. Ver en la introducción sobre las declaraciones yo soy. 18:10-27. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó,
Juan alterna la escena sobre Pedro, versículo 10, 11, 15, 18, 25, 27, y Anás, versículo 13, 14, 19, 24, para resaltar la diferencia entre la negación de Pedro y Jesús, que dice la verdad: no servimos al reino de Dios con violencia y falsedad. 18:14. Convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ver en introducción sobre la ironía. 18, 28, 19, 16. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Las 7 escenas de Juan entre Judas y Pilato. 18, 28, 32, 33, 38a, 38b, 40, 19, 1, 3, 4, 8, 9, 12a, 12b, 16. Alterna entre el afuera y el adentro, simbólico e irónico, porque entrar en una esfera de influencia gentil dejaría impuro a los judíos para la Pascua. Observe cómo las acusaciones de los líderes contra Jesús cambian en el paso del tiempo y reflexione por qué es así. Cómo cambia Pilato, por contraste, que aprendemos de la actitud estable de Jesús. 19, 13, 16, 19, 22. He aquí vuestro 10, vuestro rey. Observe la profundidad, ironía y la proclamación de la realeza de Jesús que hace Pilato. Compare versículo 1, 3, 19, 23, 24. Su túnica, la cual era sin costura. Puede que Juan incluyera el detalle de la túnica sin costura de Jesús, igual a la sacerdotal, para simbolizar su sumo sacerdocio, así como su realeza aparte del cumplimiento de la profecía. 19, 25, 27. Mujer, he ahí tu hijo. Juan incluye algunos detalles de la horrible muerte de Jesús. Sin embargo, estos versículos expresan por encima de todo el vasto significado teológico del inmenso amor de Jesús, la increíble preocupación por su madre en medio de su propio dolor y la amistad especial con el discípulo amado que da lugar a esta solemne encargo. Nos lleva a nuestro discipulado a tener una compasión y hospitalidad similar. 19, 28, 37. Para que la escritura se cumpliese. Podemos confiar en la verdad de las escrituras. Cristo cumplió con todas las promesas de Dios a través de todo el Evangelio de Juan. Los detalles subrayan el cumplimiento de Jesús de las prácticas y festividades judías. En el Éxodo se utilizaron manojos de hisopo, versículo 29, para pintar con la sangre del cordero pascual los postes de las puertas, Éxodo 12:22, y no se rompió ningún hueso del cordero pascual, versículo 33-36, Éxodo 12:46. ¿Qué significado tiene para nuestra vida diaria que Jesús sea el Cordero de Dios? Versículo 1, 29, 34. 19:30. Consumado es. El tiempo verbal de los términos griegos que se traducen como consumado es sugiere una deuda que ha sido completamente pagada. Si no admitimos lo profundo de nuestro pecado, una expiación tan completa como esta, a un costado tan pasmoso, es una tremenda piedra de tropiezo. Jesús cedió su espíritu, el griego literal del versículo 30b, y por lo tanto comienza a transmitir el espíritu al ser glorificado. Ver también 20:22. Podemos vivir las escrituras únicamente porque Jesús lo hizo y nos da de su espíritu. 21:18. María Magdalena fue al sepulcro. Poder contemplar los caracteres del relato de Juan nos ayuda a formar el nuestro. ¿Por qué las miradas de los amados discípulos? Versículo 8 tiene una palabra griega diferente para vio que el versículo 6 les permite creer, ver, versículo 6-7. Observe la profundidad de la devoción que queda revelada por la respuesta de María al jardinero.
porque cuando Jesús pronuncia el nombre de María, versículo 16, ella toma conciencia, ver versículo 10:3, Isaías 4:43:1, 20:19:29. Vino Jesús y puesto en medio, Tomás no está más temeroso o dubitativo que el resto, versículo 19. Sin el realismo de Tomás respecto a la muerte de Jesús, ver 11:16, y el sufrimiento, versículo 25, tal vez tomaríamos demasiado livianamente el precio que Jesús pagó por nosotros. Jesús no los reprende, versículo 27, y Tomás responde con el testimonio más fuerte de todo el Evangelio, versículo 28, 20, 29, 31. Porque me has visto, Tomás, creíste. Sin embargo, el realismo debe ser puesto a la par de la esperanza. En la actualidad no podemos demostrar la resurrección, que no existe nada para desaprobarla tampoco, y el testimonio de Juan es suficiente. Ver también 21, 24, 25. Las señales nutren la fe, y la divinidad de Jesús y el nombre confieren vida. 21:1-14. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Ver la nota sobre 2:1-11. 21:15-19. ¿Me amas? Estos temas de la narración nos desafían. El amor genuino que entrega su propia vida. Ver especialmente 10, 11, 18, 13, 36, 38, 21, 18. Y el pastoreo 10, 11, 18, 21, 15, 17. Qué maravilla que Jesús nos encargue hacer su obra, aun cuando amamos en forma tan inadecuada. Nuestra respuesta, 21:18, sacrificio. En estos versículos de Juan, Jesús habla de entregar su vida, 10:11. Pedro dice que está dispuesto a entregar su vida por Jesús, 13:37. Y él dice, nadie entregar su vida por Jesús. Y él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, 15:13. Si no lo ha hecho antes, tómese, hermano, unos momentos para meditar si estaría dispuesto a morir físicamente para poder salvar la vida de un amigo. Escriba sus pensamientos y sentimientos. Vea también el índice de disciplinas espirituales. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Por favor, hermano, escuchen las palabras. Cristo viene pronto. Estamos en momentos muy críticos, hay que orar mucho, meditar mucho, mantenerse en ayuno. Ya el Señor viene pronto. Oremos, alabemos, preparemos el camino para recibir a nuestro eterno Padre Celestial. Amén. La gloria de Dios esté con ustedes.